cuñada exige hacer su revelación de género en mi casa nueva, pero me negué e intenta entrar por la fuerza con mi suegra. Los papeles del divorcio llegaron a las manos de Carlos apenas 3 días después de que se fuera de la casa, y sinceramente no me arrepiento de haber sido tan rápida porque en cuanto él puso un pie en casa de sus padres la maquinaria de acoso de Elena se puso a trabajar a tiempo completo. Me llegaban capturas de pantalla de grupos de Facebook de la ciudad donde Beatriz publicaba fotos del porche manchado diciendo que yo lo había hecho a propósito para culparla y que era una mujer violenta que necesitaba ayuda psiquiátrica, pero lo que de verdad me dolió fue ver que Carlos no solo no me defendía, sino que le daba me gusta a esas publicaciones, mientras mi abogado me decía que él estaba reclamando la mitad del valor de la casa, aunque no puso ni un centavo para la remodelación, alegando que ese dinero salió de una cuenta común donde yo depositaba mis ahorros de años. Y ahí me di cuenta de que no solo estaba perdiendo a un esposo, sino que estaba entrando en una guerra legal contra una familia de buitres que querían quedarse con el sudor de mi frente. La primera audiencia de conciliación fue un circo romano porque Carlos se apareció con un abogado que resultó ser un primo segundo de Elena que claramente no tenía ética profesional. Se pasaron toda la hora diciendo que yo era una persona emocionalmente inestable y que el incidente de la patrulla de policía fue un trauma irreparable para su hermana embarazada. Incluso tuvieron el descaro de pedir una compensación económica por el estrés causado a Beatriz. Y cuando mi abogado presentó las fotos de los daños en la fachada y las facturas del cerrajero, el primo de Carlos saltó diciendo que eso eran gastos innecesarios de una persona paranoica. Pero lo que me dejó fría fue cuando Carlos me miró a los ojos por primera vez en semanas y me dijo con una frialdad que me dio asco que yo siempre había sido una egoísta y que él se merecía la mitad de la casa como pago por haberme aguantado tanto tiempo. Y ahí fue cuando supe que esto no se iba a resolver con una firma amistosa, sino que me iba a tocar sacar las uñas. Después de esa audiencia las cosas se pusieron todavía más feas porque Elena empezó a aparecerse mi trabajo para hablar conmigo, que en realidad era pararse en la recepción a gritar que yo era una estafadora que le había robado el futuro a su hijo. Mi jefe tuvo que llamar a seguridad 2 veces y me advirtió que si esto seguía así iba a tener problemas con mi puesto de alta gerencia, pero lo que me dio la ventaja definitiva fue una noche en que Lucía me llamó para decirme que Beatriz estaba haciendo un directo en Instagram celebrando el babysover en el jardín de sus padres y que, entre risas y tragos, Carlos estaba contando cómo pensaba vaciar nuestra cuenta de ahorros antes de que el juez congelara los fondos. Por suerte, Lucía grabó todo el directo incluyendo el momento exacto donde Carlos decía que ya había sacado $20,000 y que los tenía escondidos en una cuenta a nombre de su mamá para que yo no los viera. Con esa grabación en mis manos, mi abogado se frotó las palmas porque eso es fraude procesal y ocultamiento de bienes en medio de un divorcio. Así que pedimos una orden de emergencia para auditar los movimientos de Carlos de los últimos 3 meses y descubrimos que no solo eran esos $20,000, sino que el muy descarado le había estado pagando las cuotas del auto nuevo a Beatriz con nuestra tarjeta de crédito conjunta durante todo el año pasado, o sea que mientras yo me mataba trabajando para pagar los pisos de roble ellos estaban usando mi dinero para sus lujos personales, y cuando le enviamos la notificación de la auditoría Carlos entró en pánico y empezó a llamarme 100 veces al día pidiendo perdón y diciendo que Elena lo había presionado para hacerlo, que él todavía me amaba pero que su familia lo tenía acorralado. Pero yo ya no sentía nada más que desprecio por ese tipo que me dejó sola frente a una horda de gente por un simple evento de Instagram. La tensión llegó a su punto máximo cuando Beatriz tuvo a su bebé y la familia entera decidió que era el momento perfecto para volver a la carga emocional. Elena me mandó una foto del recién nacido con un mensaje diciendo que el niño no tenía la culpa de mi odio y que si yo tenía algo de decencia renunciaría a la demanda contra Carlos para que él pudiera ser un padre presente sin deudas. Pero yo les respondí con una foto de la orden de restricción que acababa de obtener contra ella por el acoso en mi trabajo, y el silencio que siguió fue glorioso, pero duró poco porque esa misma tarde alguien rayó todo el costado de mi auto con la palabra materialista y yo sabía perfectamente que había sido el esposo de Beatriz, así que fui directo a la estación de policía con los videos de mis cámaras de seguridad que, para su mala suerte, captaron hasta la marca de sus zapatos mientras arruinaba mi pintura. El esposo de Beatriz terminó en la comisaría esa misma noche y para salir bajo fianza tuvieron que usar el dinero que Carlos le había prestado a Elena, lo que significó que se quedaron sin fondos para pagar a su abogado estrella. Y ahí fue cuando el castillo de naipes se les empezó a caer porque sin el primo defendiéndolos gratis Carlos tuvo que contratar a un abogado de oficio que le recomendó cerrar un trato conmigo lo antes posible, pero yo ya no quería solo el divorcio, quería que me devolviera cada centavo que le dio a su familia a mis espaldas. Y mientras tanto mi casa se sentía como un búnker donde yo pasaba las tardes limpiando obsesivamente cada rincón, asegurándome de que no quedara ni un rastro del hombre que casi me deja en la calle con tal de quedar bien con su mamá. A mitad del proceso de liquidación de bienes Lucía me contó un chisme que cambió todo el panorama porque resulta que Beatriz se peleó a muerte con su mamá, Elena, porque la vieja se gastó una parte del dinero escondido en un casino y no podía pagar la fianza del marido de Beatriz, así que la familia unida empezó a destruirse desde adentro por la avaricia. Y Carlos se quedó atrapado en medio de las 2 mujeres que más quería viendo cómo se sacaban los ojos por los restos de mi dinero. Me llegó un correo de él suplicando que le dejara volver a la casa aunque fuera al sótano porque su mamá lo había echado a la calle para darle su habitación al bebé de Beatriz. Y yo simplemente borré el mensaje sin leerlo completo porque el karma estaba haciendo el trabajo sucio por mí mucho mejor de lo que yo esperaba. Llegamos a la audiencia final y Carlos se veía 10 años más viejo,
tenía ojeras profundas y la ropa le quedaba grande, mientras que yo me puse mi mejor traje y me senté con la frente en alto sabiendo que tenía todas las de ganar. El juez fue implacable con él después de ver las pruebas de los retiros de efectivo y el fraude de la cuenta de Elena. Dictaminó que yo me quedaba con el 100% de la propiedad de la casa y que Carlos debía devolverme $15,000 en concepto de daños y perjuicios por el uso de fondos comunes para gastos ajenos al matrimonio. Cuando Elena escuchó la sentencia desde el pasillo empezó a gritar que el sistema estaba podrido y que yo era una bruja, pero el guardia de la corte la sacó a rastras antes de que pudiera acercarse a mí, y por primera vez en meses sentí que podía respirar sin que me doliera el pecho. A pesar de la sentencia, Carlos no tenía el dinero para pagarme de inmediato porque se le habían gastado todo en tonterías y fianzas. Así que mi abogado pidió un embargo sobre su sueldo y sobre el auto nuevo de Beatriz que técnicamente se había pagado con mi dinero. Imagínate la cara de mi cuñada cuando llegaron los de la grúa a su casa para llevarse el carro mientras ella cargaba al bebé y le gritaba a los vecinos que yo le estaba robando el pan de la boca a su hijo. La humillación fue total y pública tal como ella lo había hecho conmigo en redes sociales. Y lo mejor fue que como yo había guardado todos los recibos de la remodelación, pude demostrar que el valor de la casa había subido tanto que ella nunca habría podido pagarme su parte si el juez hubiera decidido venderla. La situación en el barrio se calmó un poco, pero Elena no se daba por vencida y empezó a mandar a amigas de la iglesia para que me dejaran notas en el buzón diciendo que el perdón era el camino al cielo. Pero yo lo que hice fue instalar una valla de seguridad más alta y contratar a una empresa de monitoreo las 24 horas porque no me fiaba de que intentaran algo contra la casa ahora que legalmente ya no tenía ningún derecho sobre ella. Lucía y yo hicimos una pequeña fiesta privada en la Sala Blanca, con vino tinto y sin miedo a las manchas, celebrando que por fin era libre de esa familia tóxica que casi me arruina la vida por un video de 5 minutos. Y Carlos me mandó un último mensaje diciendo que se iba a mudar a otra ciudad para empezar de cero porque en esta ya nadie le hablaba después del escándalo del video viral. Pasaron 2 meses y por fin salió el decreto oficial de divorcio. Yo estaba en mi jardín podando las flores que Beatriz casi mata con su máquina de humo cuando vi que un camión de mudanzas estacionaba en la casa de enfrente, y por un segundo pensé que eran ellos volviendo para vengarse, pero resultó ser una pareja joven y tranquila que me saludó con mucha educación. Me sentí tan aliviada de saber que ya no tenía que estar vigilando mi propio porche con miedo, pero la paz me duró poco porque recibí una notificación del juzgado diciendo que Carlos se había declarado en bancarrota para evitar pagarme los últimos $5,000 que me debía, lo cual era de esperarse de alguien con tan poca columna vertebral, así que le dije a mi abogado que no perdiera más tiempo y que dejara que se pudriera en su propia miseria. Lo más increíble de todo esto fue que un día recibí una llamada de un número desconocido y era Beatriz. Pero no estaba gritando, sino que estaba llorando desconsolada porque su esposo la había dejado después de que le embargaran el auto y se dio cuenta de que ella le había mentido sobre cuánto dinero tenían realmente. Me pidió perdón por todo lo de la fiesta y me rogó que la ayudara con algo de dinero para el bebé porque Elena se negaba a apoyarla si no volvía con el marido. Yo me quedé en silencio escuchando su desesperación y recordé cómo se reía mientras disparaba el cañón de confeti contra mis ventanas. Así que con toda la calma del mundo le dije que buscara un trabajo y que la próxima vez que quisiera una mansión para sus fotos se esforzara por pagarla ella misma antes de colgarle. Carlos intentó un último movimiento desesperado y se apareció en mi puerta una noche de lluvia. Estaba empapado y olía a alcohol. Se puso de rodillas en el mismo porche que su familia había ensuciado y me suplicó que lo perdonara, que se había dado cuenta de que su familia lo usó y que yo era la única que de verdad lo quería. Me decía que podíamos vender la casa y mudarnos lejos para olvidar todo, y yo lo miraba a través del vidrio de la puerta y lo único que veía era un extraño patético que no tuvo el valor de defenderme cuando más lo necesité, así que sin decir una sola palabra activé la alarma de la casa y el ruido fue tan fuerte que los vecinos salieron a ver, obligándolo a irse muerto de vergüenza bajo la lluvia mientras yo volvía a mi habitación a dormir tranquila. Con el tiempo empecé a recuperar mi vida social y a disfrutar de mi casa como siempre quise. Invité a mis amigos de verdad, a esos que me apoyaron sin juzgarme, y todos se quitaban los zapatos sin que yo tuviera que pedirlo porque respetaban mi esfuerzo. Lucía me contó que vio a Elena trabajando en un supermercado de cajera porque la pensión no le alcanzaba y que Carlos estaba viviendo en un monoambiente diminuto en las afueras de la ciudad, y aunque me dio un poco de lástima por un segundo. Luego recordé las capturas de pantalla y las mentiras en la corte y se me pasó rápido, porque al final del día cada quien cosecha lo que siembra y ellos sembraron envidia y prepotencia. Hoy por fin vendí la casa porque aunque la amaba tenía demasiados recuerdos amargos pegados a las paredes y necesitaba un aire nuevo. Me dieron una oferta excelente que me permitió comprarme un departamento moderno frente al mar en una zona mucho más exclusiva. Y el día que entregué las llaves a los nuevos dueños me aseguré de advertirles que si una señora mayor llamada Elena se acercaba a pedir copias de las llaves llamaran directo a la policía. Me subí a mi auto nuevo, puse música a todo
volumen y manejé hacia mi nueva vida sin mirar atrás, sabiendo que el divorcio no fue el final de mi historia, sino el verdadero comienzo, y la última noticia que tuve fue que Carlos perdió su empleo por los antecedentes legales y ahora vive en el sótano de una tía. ¿Le hubieras perdonado el dinero que te robó si tu esposo te llorara de rodillas como hizo él?